Josué, sucesor de Moisés. ¿Quién fue Josué en la Biblia? Josué fue un líder del pueblo de Israel, sucesor de Moisés, encargado por Dios de guiar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Era de la tribu de Efraín y fue uno de los 12 espías enviados a Canaán. Su nombre significa Jehová es salvación. ¿Cuál fue la relación de Josué con Moisés? Josué fue el asistente personal y discípulo de Moisés durante muchos años. Lo acompañaba en eventos importantes y aprendió de su liderazgo. Fue testigo de la presencia de Dios en el monte Sinaí. ¿Cómo fue escogido Josué como sucesor de Moisés? Dios le indicó a Moisés que pusiera su espíritu sobre Josué, un hombre en quien había espíritu, para guiar al pueblo. La elección fue divina, no humana. ¿Qué representa el liderazgo de Josué para el pueblo de Dios? Representa la continuación del plan de Dios más allá de los líderes humanos. Josué lideró con obediencia, valentía y dependencia de Dios, mostrando que la victoria viene de la fe. ¿Cuál fue la primera misión importante de Josué? Josué fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Junto con Caleb, trajo un informe lleno de fe y ánimo, en contraste con el temor de los otros 10. ¿Qué actitud mostró Josué al regresar de espiar la tierra? Josué demostró fe, valentía y confianza en las promesas de Dios, insistiendo en que podían conquistar la tierra si Dios estaba con ellos. ¿Cómo respondió Dios a la fe de Josué y Caleb? Dios prometió que ambos entrarían en la tierra prometida, a diferencia de la generación incrédula que moriría en el desierto. ¿Cuál fue el papel de Josué durante las batallas en el desierto? Josué fue un valiente comandante militar. Lideró la batalla contra Amalek mientras Moisés oraba en la cima del monte. ¿Qué características personales distinguieron a Josué? Era valiente, obediente, fiel, temeroso de Dios, siervo leal y lleno de fe. Su humildad y disposición para servir fueron clave para su liderazgo. ¿Qué instrucción recibió Josué de parte de Dios antes de conquistar Canaán? Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. No se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cómo animó Dios a Josué en el inicio de su liderazgo? Dios le prometió su presencia constante, como estuve con Moisés, estaré contigo, y le aseguró el éxito si obedecía a la ley. ¿Qué hizo Josué antes de cruzar el río Jordán? Envió 2 espías a Jericó, quienes fueron protegidos por Rahab. Esto preparó el camino para la conquista. ¿Qué milagro ocurrió al cruzar el Jordán? Las aguas del río se detuvieron cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tocaron el agua, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. ¿Qué significó el cruce del Jordán para Israel? Simbolizó el paso de la esclavitud a la libertad, del desierto a la promesa, y una nueva etapa de obediencia y conquista. ¿Qué celebraron los israelitas al entrar en Canaán? Celebraron la Pascua por primera vez en la tierra prometida, y dejaron de recibir el maná, pues comieron del fruto de Canaán. ¿Cómo conquistaron Jericó? Dios les dio instrucciones inusuales, marchar alrededor de la ciudad por 7 días. Al 7º día, gritaron y los muros cayeron por intervención divina. ¿Cuál fue la primera derrota de Israel bajo el liderazgo de Josué? La derrota en Ai, debido al pecado de Acán, quien tomó del anatema en Jericó. Esta derrota enseñó la importancia de la obediencia total. ¿Cómo resolvió Josué el pecado de Acán? Dios reveló el pecado. Josué confrontó a Acán, quien confesó, y fue juzgado conforme a la ley. Así se purificó al campamento. ¿Cómo fue conquistada Ai después del pecado de Acán? Josué empleó una estrategia militar con emboscada, y con la bendición de Dios lograron la victoria. ¿Qué hizo Josué en el monte Ebal? Edificó un altar, ofreció sacrificios y leyó toda la ley de Moisés ante el pueblo, bendiciones y maldiciones incluidas. ¿Quiénes fueron los gabaonitas y qué ocurrió con ellos? Fingieron ser de tierras lejanas para hacer pacto con Israel. Josué fue engañado por no consultar a Dios. Aún así, respetó el pacto, y los gabaonitas fueron puestos como servidores. ¿Qué ocurrió en la batalla contra los 5 reyes amorreos? Josué pidió a Dios que el sol se detuviera en Gabaón, y el día se alargó hasta que los enemigos fueron derrotados. ¿Cuál fue el resultado de las campañas militares de Josué? Josué conquistó gran parte de Canaán. Derrotó a muchos reyes y dividió la tierra entre las tribus.
¿Cómo repartió Josué la tierra entre las tribus? Con la ayuda de Eleazar, el sacerdote, echó suertes para distribuir el territorio conforme al mandato de Dios. ¿Qué actitud tuvo Caleb durante el reparto? Pidió Hebrón, una tierra difícil, confiando en que aún a su edad, 85 años, Dios le daría la victoria. Josué se lo concedió. ¿Dónde se estableció el tabernáculo en tiempos de Josué? En Silo, donde se centró el culto al Señor mientras la tierra era ocupada. ¿Qué ciudades se designaron como refugio? 6 ciudades fueron apartadas para proteger a quienes cometieran homicidio involuntario, como cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Qué ciudades se dieron a los levitas? Se asignaron 48 ciudades en toda Canaán, ya que los levitas no recibieron territorio propio. ¿Qué sucedió con las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? Regresaron a sus tierras al oriente del Jordán, y construyeron un altar que casi provoca una guerra civil, pero fue aclarado como testimonio de unidad. ¿Qué advertencias dio Josué al pueblo al final de su vida? Les exhortó a ser fieles, a no mezclarse con los pueblos paganos, y a obedecer toda la ley para mantener la bendición de Dios. ¿Cuál fue el discurso final de Josué? Reunió a todas las tribus en Siquem, relató la historia de la salvación de Israel y les pidió elegir a quién servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo respondió el pueblo al llamado de Josué en su despedida? El pueblo reafirmó su compromiso de servir solo a Jehová y rechazó a los dioses extranjeros. ¿Dónde murió Josué? Murió a la edad de 110 años y fue sepultado en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín 30. ¿Qué legado dejó Josué? Dejó un ejemplo de fe, obediencia y liderazgo. Su vida mostró que las promesas de Dios se cumplen cuando se camina en fidelidad. ¿Qué significa el nombre Josué en hebreo? Yehoshua, que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Es equivalente al nombre Jesús en griego. ¿Cuál fue la clave del éxito de Josué? La obediencia total a la palabra de Dios, la comunión constante y su fe inquebrantable. ¿Qué importancia tuvo el libro de la ley para Josué? Era su guía fundamental. Dios le mandó meditar en ella de día y de noche. ¿Qué enseñanza deja la conquista de Jericó? Que la obediencia, aunque parezca ilógica, siempre traerá victoria si es según el mandato de Dios. ¿Qué simboliza Josué en la tipología bíblica? Es un tipo de Cristo, quien nos introduce en la herencia espiritual. Así como Josué llevó a Israel a Canaán, Jesús nos lleva a la vida eterna. ¿Qué valores promovió Josué como líder? Fe, unidad, fidelidad, obediencia a Dios, justicia, valentía, servicio y santidad. ¿Qué podemos aprender del fracaso en Ai? Que el pecado escondido impide la bendición. La santidad del pueblo es esencial para la victoria. ¿Cómo actuó Josué ante la adversidad? Con humildad, consultando a Dios, corrigiendo errores, y nunca perdiendo la esperanza en el poder divino. ¿Qué hizo Josué con los reyes vencidos? Muchos fueron ejecutados según la orden de Dios para evitar que su idolatría contaminara a Israel. ¿Qué papel jugó la oración en la vida de Josué? Fue esencial. Desde el inicio, Josué fue un hombre de consulta a Dios, excepto en el caso de Gabaón, donde aprendió una lección. ¿Por qué Josué es considerado un líder ejemplar? Porque combinó autoridad con humildad, obediencia con estrategia, y fe con acción. No buscó gloria personal, sino obedecer a Dios. ¿Qué representa Canaán en la vida cristiana? Simboliza la plenitud de la vida espiritual en Cristo, la tierra de promesas, bendiciones y victorias. ¿Qué impacto tuvo Josué en las generaciones siguientes? Su ejemplo de fidelidad dejó huella. Mientras vivió él y los ancianos que lo conocieron, Israel sirvió a Jehová. ¿Por qué Josué escribió un libro en la Biblia? El libro de Josué narra la fidelidad de Dios y cómo se cumplieron sus promesas. Enseña liderazgo piadoso, guerra espiritual y obediencia. ¿Qué desafíos enfrentó Josué en su liderazgo? Liderar a un pueblo difícil, conquistar territorios hostiles, mantener la unidad y sustituir a un líder tan grande como Moisés. ¿Qué nos enseña la vida de Josué hoy? Nos enseña a ser valientes, a confiar en las promesas de Dios, a no rendirnos ante las dificultades y a vivir conforme a su palabra.